buenas tardes, estimados participantes, estudiantes de los convenios interinstitucionales de IESIP, Ventanas al Conocimiento, y Uniojeda, UDEFA, en las diferentes carreras, tanto de administración, contaduría, mercadeo, en educación integral, inicial, ingenierías en informática, bueno, todas ellas que están presentes, derecho que también está presente dentro en estos convenios de estas universidades. Bienvenidos todos. Hoy vamos a compartir un ratico y seguir dándole importancia a esta unidad curricular, lenguaje y comunicación, que es la herramienta necesaria para el desarrollo de los procesos tanto cognitivos, sociales y establecer las relaciones interpersonales y, por supuesto, darle aquel matiz de que a través de la palabra podamos ofrecer y desarrollar ciertos conceptos, ideas, pensamientos, emociones y podamos comunicar de una manera muy efectiva el proceso del lenguaje. Hoy vamos a desarrollar una temática importantísima dentro de esta unidad curricular. Vamos a hablar de ese perfil profesional, cómo influye el lenguaje y la comunicación dentro de los perfiles profesionales a nivel nacional, internacional. Bueno, nosotros estamos siempre a partir que hay diferencia en nuestra lengua, nuestros idiomas, también podemos decir que tenemos diferencias en el dialecto y tenemos diferencias de expresar nuestras emociones, nuestras ideas y quizás argumentos, reflexiones en un momento determinado. ¿Por qué el perfil profesional hoy es importante dentro de los procesos comunicativos? ¿O por qué lenguaje y comunicación es importante dentro de los procesos comunicativos? ¿Por qué decimos que el lenguaje viene siendo esa forma es el conjunto de signos tanto orales como escritos y que a través de su significado se realiza la comunicación? También se puede interpretar como el conjunto de sonidos y palabras con que se expresa o comunica el pensamiento. Y por supuesto nos vamos a darle la importancia a la comunicación y decimos que es un proceso que tiene el fin de transmitir y recibir mensajes, ya sea de opinión, sentimental, de noticia, de hechos, es decir, cualquier tipo de información mediante el habla, un escrito o algún otro tipo de señales o signos. Ahí tenemos la diferencia entre lenguaje y comunicación o la relación que hay entre ellos dos. ¿Por qué tomamos en cuenta ese desarrollo del lenguaje y la comunicación en la formación de carreras profesionales? En el niño, la niña, en la persona, en aquellos que tenemos facultad de hablar. Ese desarrollo y aquellos que no tienen facultad de hablar también se comunican a través de signos, a través de señas. Entonces, ahí tenemos la gran importancia. En el desarrollo de su perfil profesional, en ese desarrollo de formación profesional, debemos tomar en cuenta el lenguaje y debemos tomar en cuenta la comunicación. Tenemos algunas técnicas que nos permiten a nosotros establecer lenguaje y comunicación. Cuando nos estamos formando, nos encontramos con artículos científicos, con teorías, con conceptos. Cuando nos estamos formando, encontramos también alguna situación determinada de establecer, de dirigirnos, de comunicar, y que por supuesto están dados en alguna de las técnicas.
nos presentan conceptos, los interpretamos a través de esos signos lingüísticos y luego los expresamos a través de la palabra, a través del habla. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahí vamos desarrollando, ahí vamos de una manera tal que se produce efecto. Muchas veces también se favorecen la creatividad y las habilidades del lenguaje, como redacción, como la ortografía, al mismo tiempo que permite ir quizás a la familia, familiarizándose quizás con el vocabulario cada día más, más y más y más. Entonces, tenemos libros, tenemos teorías, tenemos libros infantiles, pero también todos son base de una educación y de una socialización. Todas esas áreas y todas esas disciplinas que tenemos en el proceso comunicativo y de lenguaje, todo lo que aprendemos en la formación, en esa formación profesional, desde inicial hasta pregrado, ingeniero, maestro, abogado, ¿sí? A psicólogo, en fin, hasta un posgrado, maestría, doctorado. Es importante el lenguaje y la comunicación a través de la escritura, a través de la palabra. En los jóvenes se constituye las primeras experiencias en los niños, en los jóvenes, y que después van desarrollando de una manera quizás muy práctica esas formas de que el signo lingüístico pueda darse de diferentes maneras. Hablamos entonces de cómo yo puedo desarrollar mi perfil profesional a través del lenguaje y la comunicación. Tenemos muchas técnicas. A veces dentro de ese proceso de formación nos ponen como tarea hacer una exposición. Ahí tenemos un discurso oral, pero también tenemos la escritura. Nos tienen otra técnica quizás didáctica, que nos permite a nosotros el FIL 66, ahí tenemos la galería, tenemos los mentefactos, tenemos todos los mapas conceptuales, todo eso lo expresamos, lo vamos dando a través de la palabra escrita, pero también nos dan la oportunidad de hablar, de explicar, de poder decir dentro de nuestro proceso todo la importancia que debe tener el lenguaje y la comunicación. Entonces, la comunicación es un intercambio de ideas. La comunicación viene siendo ese compartir de ideas, de pensamientos, de emociones, como lo decíamos la vez pasada. Aquí tenemos entonces, método de la enseñanza. Método de la enseñanza que ustedes o que hemos experimentado cada vez. Entonces, si el lenguaje viene siendo ese conjunto de signos, que el lenguaje viene siendo una manera y forma de poder expresar a través de la palabra. El lenguaje puede ser una carta, puede ser un mensaje de voz, puede ser un artículo científico, puede ser una representación en una imagen, un mapa conceptual, puede estar dado en un mentefacto, puede estar dado en una galería, puede estar en un discurso oral permanente, escrito, donde se haga por medio de frases, de textos, de párrafos, donde se haga una redacción. Todo eso es lenguaje, lenguaje conjunto de signos y que a través del habla podemos expresarlo para convertirlos en una comunicación. Dentro de ese proceso del lenguaje podemos establecer algunas situaciones que están dadas de manera profesional. Si hablamos entonces de un proceso, si nosotros hablamos de un proceso que pueda estar dentro de los signos lingüísticos, entonces uno puede compartir con una comunidad lingüística determinada.
Entonces, una comunidad lingüística determinada puede estar dada en diferentes contextos educativos, tanto formales como informales, y por supuesto es una manifestación de la lengua a través de palabras, a través de movimientos corporales o señales. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestro perfil profesional? ¿Cómo? ¿De qué manera los ingenieros, los arquitectos, los educadores, los licenciados, los pedagogos, los médicos, los abogados, en fin, los de educación, todos los profesionales del mundo, cómo pueden fortalecer ese perfil profesional? A través de la palabra, a través de todos ese conjunto de signos lingüísticos, a través de ese sistema, tanto oral como escrito, que utilizamos para comunicarnos y que se concreta a través del habla. Entonces, ahí tenemos lenguaje y comunicación. Dado entonces que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos. Entonces, como perfil profesional, como nosotros como profesionales, ustedes como profesionales, es la capacidad que se tiene para comunicarnos mediante signos, y que es la comunicación verbal cuando hablamos o cuando escribimos. Si se habla de comunicación, hablamos de que está centrada en un tema o asunto determinado. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como profesionales? ¿Sí? Nosotros nos formamos interdisciplinarios, muchas disciplinas a nuestro alrededor, desde que comenzamos a leer, a escribir, desde que comenzamos a hablar, nos encontramos con muchas disciplinas, las vamos fortaleciendo en el tiempo a través de los estudios. Luego vamos a hacer un pregrado, estamos haciendo una carrera, y luego hacemos maestría, doctorado, y hacemos nuestro perfil profesional, pero sin escapar de ese perfil personal que debe resaltarse a través del lenguaje. Esa comunicación que se da de manera declarativa, o se da de manera enunciativa, o interrogativa, exclamativa, en fin, formas de poder expresar la palabra. Y nosotros como profesionales, nuestro perfil profesional está dado todo nuestro perfil personal y nuestro perfil profesional está dado en la palabra, en el conjunto y sistema de signos lingüísticos. De igual forma, tenemos que la comunicación es el intercambio de información. Como profesionales, ¿qué hacemos? Intercambiar información. Los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles, los de informática, los de comunicación, los de telecomunicación. Aquellos ingenieros hacen intercambios de información con un lenguaje que les pertenece, que se llama lenguaje técnico. Los doctores, los médicos, también hacen ese intercambio de información con lenguaje técnico. Los abogados, los educadores, los licenciados, los pedagogos, los arquitectos, los ingenieros civiles, en fin, ese cúmulo de carreras y profesiones que tenemos. Ustedes se están formando, y a medida de que se vayan formando deben tener claro que la comunicación es un proceso de intercambio de ideas, de intercambio de información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información y opiniones distintas. Vamos a seguir fortaleciendo nuestro perfil profesional. ¿Cómo lo vamos a establecer? ¿Qué vamos a hacer dentro de ese proceso como uso individual del sistema de signos? ¿Qué hacemos cuando por supuesto, hablamos? Y si hemos dicho que la comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más personas, individuos, el objetivo de aportar información o recibirla, en este proceso intervienen dos elementos importantes, que es el emisor y el receptor. También está el monólogo, ¿sí? Pero cuando hablamos de también está así esa comunicación
¿sí? Interpersonal. Pero el mensaje, además que se pone de manifiesto, cuando hay ese intercambio de opinión entre un emisor y receptor, se pone en manifiesto mucho de lo que queremos hablar, decir, de esa opinión, y es importante que como profesionales podamos seguir fortaleciendo ese proceso comunicativo. Dentro de la comunicación intrapersonal, esta se define como el intercambio que se da entre individuos que comparten un espacio físico, es decir, que se encuentran en un lugar y tienen la necesidad de emitir y recibir mensajes para organización de la convivencia. Entonces, eso es interpersonal, unos y otros. Entonces, intercambiamos y, por supuesto, les vamos a dar los tipos de comunicación. La relación social que hay entre los que intercambian ideas y pensamientos, esa comunicación, esa relación social, podemos entenderla entonces que es un proceso dinámico, sistemático, que cumple reglas, normas, que debemos respetar al que, como dicen, esas normas de convivencia y de escuchar, y aquel que habla, el que interpreta, el que reflexiona. Esto quizá para ustedes dicen, bueno, pero es que ya eso ya lo conozco, ya esto lo he visto, ya esto, mira, eso lo sé desde cuándo, pero no. Nosotros nos olvidamos de estos procesos que aprendemos y no los recordamos. Entonces, como profesionales de cualquiera de las carreras que ustedes están haciendo en este interconvenio tan importante para ustedes, con esta manera de aprender y de hacer, con esta manera online que nos está dando la oportunidad de hacer proceso comunicativo, de poder dar esa forma de compartir con una comunidad lingüística determinada. En fin, todo eso pueden establecer opiniones y posturas según sea el caso, y por supuesto darle a la comunicación una característica importante a través de los signos sonoros para transmitir una información a los receptores y para también utilizar de alguna manera la comunicación oral y escrita. Si hablamos, entendemos que la comunicación es el proceso mediante se puede transmitir información de una entidad a otra, en este caso, como lo hacemos. En otra es el proceso de comunicarnos con las personas que nos rodean a través del lenguaje, a través de lo escrito y de lo oral. Quizás hay una importancia muy grande de la comunicación dentro de la sociedad, y es que incluso permite que personas pertenecientes a distintos grupos sociales dentro de una comunidad intercambien información, ideas de un modo positivo y productivo. Por eso es importante establecer ese desarrollo, y es clave la comunicación para el desarrollo humano. Ahí tenemos, entonces, cada vez que nosotros nos estamos formando, darle a todo ese perfil profesional esa fuerza necesaria a través del conjunto de signos lingüísticos, sistema que nos va a dar una conclusión en poder comunicar nuestras ideas y pensamientos a través de las palabras. Hay funciones en la comunicación, y en la comunicación humana son 6 los principales, que son, y elementos, funciones y elementos, porque tenemos el emisor, tenemos el receptor, el canal, el código, el mensaje, el contexto, pero también el que crea y emite el mensaje, pero también el que recibe la información y transmitida, y funciones y elementos de la comunicación, como ponemos, tenemos una función lingüística, tenemos esto que nos permite a nosotros darle, por supuesto, darle en una forma de poder
de poder saber cómo está compuesto nuestra comunicación. Ahí nos damos cuenta de ese proceso importante de la comunicación, porque supone que es una integración de elementos tanto personales, sociales, que es vamos a decirlo de manera muy, muy sencilla, son discursos que se dan de manera disciplinar, con disciplina, con carácter, con norma, y que el sujeto que está dando el mensaje y aquel que lo está recibiendo demanda aprendizajes socialmente relevantes. Entonces, es importante que la comunicación se haga a través de de estos elementos y que la comunicación presente la importancia que ella tiene como alternativa para poder dar un mensaje determinado. Así que vamos a fortalecer nuestro perfil profesional. Vamos a establecer y a fortalecer ese perfil de ustedes que están haciendo como profesionales en pregrado. Ese perfil profesional, vuelvo, repito, de ingenieros, de licenciados, de pedagogos, de abogados, de contadores, de administradores, de todos esos profesionales que se están formando en este convenio excelente. Entonces, tomen la palabra, tomen el habla como una manera de poder expresar a través del discurso y la conversación, a través del lenguaje, que lo pueden expresar a través de una carta, un mensaje de voz, un artículo científico, bueno, formas y maneras de hacer la expresión a través de la lengua, en este caso sería el español, y aquellos que también la hacen a nivel del inglés, a nivel del francés, a nivel del italiano, a través del portugués, en fin, todas esas lenguas existentes. Así que bueno, eh, en, en conclusión, podemos decir entonces que nuestro lenguaje y comunicación es formar profesionales críticos, lectores, investigadores, que busquen literatura para que puedan en el tiempo expresar con sus propias palabras toda la interpretación y reflexión de teorías que permitan darle sus primeras experiencias culturales de cada uno de ustedes y que les va a permitir también a familiarizarse con el vocabulario cada vez de manera integral, de manera holística y globalizada. Así que muy buenas tardes. Vamos entonces a seguir fortaleciendo nuestro perfil profesional a través del lenguaje, la comunicación, la palabra, los signos, en fin, todos los idiomas, en fin, todo eso que tiene el objetivo de ayudar al estudiante a desarrollar la capacidad necesaria a través del habla, del lenguaje oral, del lenguaje escrito, para lograr ciertas tareas y que puede entenderse como una dimensión importante dentro de la persona y dentro de ese profesional, y que revela, por supuesto, a través de métodos, a través de formas y maneras, las acciones y el resultado de todo lo que de una u otra forma fue aprendido en el proceso de formación, y que él mismo como profesional
pueda hacer una estructuración y organización de todos esos proyectos curriculares o proyectos de vida, proyectos personales o proyectos profesionales. Muy buenas tardes para todos, que tengan una bendecida noche y que Dios, bueno, los esté acompañando siempre. Ahí seguimos estando, sigan desarrollando las tareas que están dentro de la plataforma. Estoy observando cada una de ellas para luego hacerle su respectiva calificación. Tenga muy buenas tardes.